En lo más profundo de la India, existe un culto que desafía las normas sociales, la religión e incluso la comprensión de la muerte. Un culto que no solo te enfrenta al terror, sino que te mira fijamente a los ojos mientras juega con las sombras de lo macabro, los Agori. Para ellos, no hay diferencia entre la vida y la muerte, pero su forma de demostrarlo es algo que te dejará sin aliento. Los Agori son una secta de sadhus, o ascetas, cuyo propósito espiritual es trascender los límites de la existencia humana, fusionando lo puro y lo impuro. Suena filosófico, ¿verdad? Pero espera a escuchar cómo lo llevan a la práctica. Mientras que la mayoría de la gente evita lo que se considera impuro, como la muerte y la descomposición, los Agori corren hacia ello con los brazos abiertos. Estos devotos se establecen en crematorios, donde la mayoría huiría con pavor. Aquí, entre las cenizas de los cuerpos quemados, es donde los Agori meditan. Pero no se detienen ahí. Recolectan los cráneos y los huesos humanos de los cadáveres incinerados, utilizándolos como cuencos y utensilios sagrados. Sí, comen y beben de los restos humanos. Pero eso no es lo más perturbador. Los Agori son conocidos por algo que se vuelve aún más oscuro, el canibalismo ritual. Se alimentan de la carne de los cadáveres que encuentran, creyendo que al consumir lo que es considerado lo más impuro por los demás, obtienen el poder de la vida y la muerte. Imagínate por un segundo el horror. Mientras el resto de la humanidad entierra a sus muertos o les da un funeral digno, los Agori buscan cadáveres en los ríos, entre los restos de cremaciones incompletas, y sin vacilar, devoran partes del cuerpo en descomposición. Para ellos, no es un acto de crueldad, sino un camino hacia la iluminación. El propósito detrás de estas prácticas es más perturbador de lo que parece. Los Agori creen que al enfrentar lo más oscuro y repulsivo de la vida, pueden trascender las barreras que separan a los vivos de los muertos. En su lógica torcida, solo enfrentando lo más vil y lo más aterrador, pueden alcanzar la verdad absoluta, una verdad que nosotros, los que evitamos la muerte, nunca comprenderemos. Los rituales no acaban aquí. También practican meditaciones con cadáveres, se untan con las cenizas de los muertos y duermen sobre tumbas. En ocasiones, beben alcohol de cráneos humanos y realizan ceremonias grotescas en medio de la noche, invocando a los espíritus del más allá. Algunos de los relatos más inquietantes cuentan que los Agori no temen a ningún tabú. En su búsqueda de iluminación, son capaces de consumir heces, orina y cualquier sustancia que el mundo normal consideraría repugnante. Para ellos, todo es sagrado. Pero detrás de esta creencia, hay algo inquietante que se desliza bajo la piel, su absoluto desprecio por los límites de la vida humana. Los Agori son conocidos por sus poderes ocultos. Se dice que han dominado rituales tántricos que les otorgan habilidades sobrenaturales. ¿Curación? ¿Maldiciones? Todo parece posible para estos ascetas que, con una simple mirada o gesto, podrían cambiar el destino de quien los observe. Imagina caminar en la oscuridad de la noche, en un lugar remoto en la India, y encontrar a un Agori sentado frente a una pira funeraria, rodeado de calaveras y cuerpos en descomposición. El hedor a muerte te envolvería, pero ellos permanecerían inmutables, sumidos en su profunda meditación. Tal vez te diría que lo que ves es solo un reflejo de tu propio miedo, mientras levanta una calavera y bebe de ella como si fuera agua pura. Los Agori nos muestran lo que realmente significa enfrentar lo peor de la vida y aceptar la muerte en todas sus formas. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿a qué costo? Así que, la próxima vez que pienses en la muerte, en lo sagrado o lo impuro, recuerda que en algún lugar del mundo, en los rincones oscuros de la India, hay quienes viven cada día enfrentando estos horrores, y se deleitan con ellos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si llevas al extremo las creencias sobre la espiritualidad, la muerte y el cuerpo humano? Pues en la India, existe un grupo de ascetas que no solo se preguntan, lo practican. Comen carne humana. Meditan entre cadáveres. Y eso, no es lo peor que hacen. Los Agori no solo te pondrán los pelos de punta, te harán cuestionar qué tan lejos puede llegar el ser humano cuando el horror y la espiritualidad se cruzan. Esta es una historia de miedo puro. El asesino de las sombras en Delhi, una historia verdadera. A veces, el horror no se presenta en forma de monstruos, demonios o criaturas de otro mundo. A veces, el terror más profundo es el que se esconde en las sombras, en lo que no vemos pero sentimos. Delhi, una de las ciudades más grandes y antiguas de la India, guarda secretos que la modernidad ha tratado de enterrar bajo sus grandes edificios y avenidas.
Sin embargo, hay cosas que ni el paso del tiempo ni la tecnología pueden eliminar. Hoy te hablaré de algo que pocos conocen fuera de las áreas rurales de Delhi, pero que para quienes han vivido la experiencia, es algo demasiado real. Algunos lo llaman el asesino de las sombras. Otros ni siquiera se atreven a ponerle nombre, como si hacerlo le diera más poder. Sin embargo, la historia sigue viva en susurros, en las esquinas de las calles, y en los gritos de las personas que han perdido su cordura. Todo comenzó hace unos años, en un pequeño pueblo a las afueras de Delhi. Los habitantes comenzaron a notar que algunos de sus vecinos desaparecían durante la noche. No había señales de lucha, ni cuerpos, ni pistas de lo que les había pasado. La policía, por supuesto, no prestó mucha atención. Pensaban que se trataba de personas que habían huido, víctimas de delitos comunes o simplemente escapado de la vida rural en busca de algo mejor. Sin embargo, las cosas se tornaron extrañas cuando aquellos que decían haber visto algo regresaban, pero no como antes. Vi una sombra, era lo único que repetían una y otra vez. No podían describirla. No tenía forma humana ni de ningún ser que pudieran reconocer. Era solo una sombra. Pero no una cualquiera, no una sombra que se disolviera con la luz. Era una sombra que parecía tener vida propia, que los seguía, que se pegaba a ellos como una segunda piel. Al principio, parecía inofensiva. Solo una visión pasajera que desaparecía. Pero después, las cosas comenzaron a ponerse más serias. Los que la veían empezaban a actuar de manera extraña. Primero venía la paranoia. Decían que sentían que algo los vigilaba, siempre detrás de ellos, aunque no hubiera nada visible. Luego, venía la depresión, una tristeza tan profunda que ni sus familias ni los doctores podían entender. Pero lo más aterrador era lo que venía después, la psicosis. Las personas que habían visto la sombra empezaban a comportarse de manera errática, a lastimar a otros, a sí mismos, e incluso a cometer suicidio, convencidos de que la única forma de escapar de la sombra era quitarse la vida. Los testimonios son desgarradores. Un hombre, llamado Ravi, relató antes de quitarse la vida que la sombra lo seguía a todas partes. Dijo que al principio no la veía con claridad, solo de reojo, pero pronto comenzó a notarla a plena luz del día. Estaba ahí, pegada a él. Sentía que le susurraba cosas al oído, cosas que lo hacían dudar de todo, de su familia, de su trabajo, de su propia existencia. Ravi terminó quitándose la vida de una manera brutal, y lo más escalofriante es que, según quienes encontraron su cuerpo, en las paredes de su casa había marcas oscuras, como si una sombra hubiera quedado atrapada en ellas. La policía local intentó encontrar una explicación racional a lo que estaba pasando, pero cada vez que alguien intentaba investigar más a fondo, algo salía mal. La sombra parecía saber quién estaba buscando la verdad y se aseguraba de detenerlos, de una forma u otra. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en el 2017. Un grupo de jóvenes decidieron explorar la zona en busca de respuestas. Creían que era solo una leyenda urbana, una historia para asustar a los más crédulos. Durante la noche, caminaron por las calles desiertas, esperando ver algo. Uno de ellos, Raúl, fue el primero en notar que algo andaba mal. De repente, se detuvo en seco. No podía moverse. Los demás se rieron, pensando que estaba bromeando. Pero cuando lo vieron temblar, con los ojos fijos en una esquina donde no había nada visible, el miedo comenzó a apoderarse de ellos. Raúl solo dijo una cosa antes de empezar a gritar: «Está aquí». Esa noche, desapareció. Nadie sabe qué pasó exactamente. Los otros miembros del grupo huyeron despavoridos, y cuando regresaron con ayuda, Raúl había desaparecido por completo. Solo encontraron su teléfono móvil, con una grabación de sus últimos momentos. En ella, solo se escuchan sus jadeos y una única frase: «La sombra no me deja». Hasta el día de hoy, nadie sabe qué o quién es el asesino de las sombras, pero aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse con él aseguran que no es algo de este mundo. Es una presencia oscura, intangible, pero devastadora. Algunos creen que es el espíritu de un hombre que fue ejecutado injustamente hace siglos y que ahora busca venganza de todos aquellos que se crucen en su camino. Otros piensan que es una entidad demoníaca, una sombra que se alimenta del miedo, la desesperación y la locura. Lo único seguro es que, si alguna vez te encuentras con esta sombra en las calles de Delhi, no mires atrás. No intentes encontrarle forma. Porque una vez que la veas, nunca te dejará en paz. Y así termina esta historia,
Pero recuerda, hay lugares en este mundo donde las sombras no son solo una ausencia de luz. Son algo más. Algo mucho más peligroso. La historia de la mansión Sanibarbada, un lugar cuyo nombre ya evoca sombras y ecos del pasado. Si bien este palacio, ubicado en Pune, Maharashtra, fue en su momento símbolo del poder y la grandeza de los Peshwas, los primeros ministros del Imperio Maratha, lo que sucedió entre sus muros es algo que congelaría la sangre de cualquier persona. Este es un lugar cargado de dolor, traición y muerte, y los hechos que ocurrieron allí han marcado su destino para siempre. Hoy en día, se le conoce no solo por su historia, sino por el grito desgarrador de un joven príncipe que, dicen, aún resuena en las noches de luna llena. La construcción de la mansión Sanibarbada se completó en 1732 y durante décadas fue la residencia de la dinastía Peshwa. Este majestuoso palacio, con sus altos muros y grandes salones, se encontraba en el centro del poder político. Sin embargo, lo que sucedió en su interior no fue más que la consecuencia de la codicia y la ambición desenfrenada, llevando a la caída de una familia que alguna vez fue intocable. Pero lo que nos interesa aquí no es el esplendor, sino la tragedia. Y esa tragedia gira en torno a un joven llamado Narayan Rao Peshwa. En 1773, Narayan Rao, un joven príncipe de apenas 18 años, fue nombrado Peshwa después de la muerte de su hermano mayor. Sin embargo, su ascenso al poder no fue bien recibido por todos. Raghunath Rao, su propio tío, ambicionaba el trono. La tensión en la familia creció, y pronto Narayan Rao se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Pero el joven príncipe no imaginaba lo que estaba por venir, ni quién orquestaría su muerte. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Anandibai, la esposa de Raghunath Rao, alimentó la ambición de su esposo. Fue ella quien, según las historias, decidió acabar con Narayan Rao. Y lo hizo de la manera más fría posible, manipulando una orden que sellaría el destino del joven príncipe. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, Narayan Rao fue emboscado dentro del palacio. Según cuenta la leyenda, Raghunath Rao había dado la orden a su guardia de arrestar a su sobrino, pero Anandibai cambió sutilmente la palabra arrestar, en marathi, Dara, por matar, en marathi, Mara, alterando completamente el sentido del mensaje. Lo que sucedió después fue una masacre. Los guardias, obedeciendo las órdenes que creían legítimas, irrumpieron en la habitación de Narayan Rao. El joven príncipe, sin posibilidad de defenderse, intentó escapar. Corrió por los pasillos del palacio, gritando por ayuda, implorando por su vida, pero nadie acudió en su auxilio. Narayan Rao gritaba desesperado una única frase, Kaka Mala Bhagva, que en marathi significa, tío, sálvame. Mientras los guardias lo perseguían. Pero no había nadie que lo ayudara. Finalmente, lo alcanzaron y lo mataron brutalmente. Su cuerpo fue desmembrado y arrojado al río, dejando una mancha indeleble en la historia del Sanibarbada. Desde entonces, se dice que el espíritu de Narayan Rao nunca encontró paz. Y hasta el día de hoy, quienes visitan la mansión Sanibarbada han reportado un fenómeno aterrador. En las noches de luna llena, cuando el aire es más denso y el silencio más abrumador, se escuchan los gritos de un joven pidiendo ayuda. Kaka Mala Bhagva, el grito desgarrador de Narayan Rao, resuena por los pasillos vacíos del palacio, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel fatídico momento. Los vigilantes nocturnos han renunciado, incapaces de soportar el constante eco de esa voz fantasmagórica. Visitantes y turistas han salido corriendo del lugar, convencidos de que algo o alguien los observaba desde las sombras. Aquellos lo suficientemente valientes como para permanecer en el palacio afirman que, incluso cuando el grito cesa, hay una sensación de angustia inescapable, como si el dolor de la traición y la muerte aún impregnara cada rincón de la mansión Sanibarbada. Muchos han intentado captar el fenómeno con cámaras y grabadoras, y aunque no siempre se logra obtener pruebas contundentes, los testimonios coinciden. Hay algo en ese lugar, algo que no pertenece al mundo de los vivos. Los que han escuchado los gritos afirman que es imposible no sentirse atrapado por el miedo, como si, por un momento, estuvieran viviendo el terror de Narayan Rao en su último aliento. Algunos expertos en lo paranormal han visitado el lugar y aseguran que la energía que se siente en Sanibarbada es pesada, casi tangible. Han hablado de puertas que se abren solas, luces que parpadean sin motivo, y la constante sensación de ser observado. Lo que hace que esta historia sea tan aterradora no es solo el hecho de que un joven inocente fuera brutalmente asesinado por su propia familia, sino que su alma atormentada parece haber quedado atrapada en el lugar,
repitiendo una y otra vez ese momento de traición. Narayan Rao nunca pudo escapar de la muerte, y ahora, su espíritu no puede escapar de los muros de Sanibarbada. Hoy en día, la mansión Sanibarbada es uno de los lugares turísticos más visitados de Pune. Pero pocos se atreven a quedarse hasta después del anochecer. Porque, cuando el sol se oculta y la luna llena ilumina el cielo, el palacio se transforma en un lugar donde el tiempo parece desvanecerse y los ecos del pasado regresan para atormentar a quienes se atreven a escuchar. Así que, si alguna vez visitas Sanibarbada, ten cuidado. No vayas solo y, sobre todo, no ignores los gritos que pueden venir de la oscuridad. Podrías estar escuchando las últimas palabras de un joven príncipe traicionado por su propia sangre. Kaka Mala Bhagva. Si el video te gustó, agradeceré mucho que te suscribas, dale me gusta, activa la campanita de notificación, deja tus comentarios, muchas gracias, descansa.